palabra me da vida, confío en ti, Señor. Lunes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su Señor, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. En una de las carrerías, una banda de sirios había traído cautiva de Israel a una jovencita que pasó al servicio de Naamán. Dijo ella a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria. Él lo libraría de la lepra. Naamán fue a informar a su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. Y el rey de Siria contestó: ven que te voy a dar una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes. Y presentó al rey de Israel la carta que decía: cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: ¿soy yo acaso un Dios capaz de dar muerte o de dar vida, para que éste me encarga de librar a un hombre de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y sus carrozas, y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó un mensajero a decirle: ve, báñate 7 veces en el Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se enojó y se marchó gruñendo. Yo me imaginaba que saldría en persona a encontrarme y que en pie invocaría el nombre del Señor su Dios. Pasaría sus manos sobre la parte enferma y me libraría de la lepra. ¿Es que en los ríos de Damasco, el Albanas y el Farfar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No puedo yo bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchó furioso. Pero sus siervos lo abordaron diciendo: Señor, si el profeta te hubiese prescrito algo difícil, ¿no lo habría hecho? Cuanto más si que te prescribe es simplemente que te bañes para quedar limpio. Entonces Naamán bajó y se bañó en el Jordán 7 veces, según las palabras del hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva al hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando veré el rostro de Dios. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene
sea tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu nombre santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando veré el rostro de Dios. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando veré el rostro de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando veré el rostro de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Vino Jesús a Nazaret y dijo al pueblo en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que a Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despelnarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Lucas coloca esta parte del Evangelio dentro del marco de la misión de Jesús, dentro de su predicación. La gente que escuchaba lo que decía Jesús y Jesús se da cuenta que estaba rechazado, que su palabra no podría encarnarse en medio de la gente. Estaba en su pueblo y justamente en su pueblo no podría encontrar aceptación con su palabra. Por eso justamente él afirma esta palabra tan famosa que hemos escuchado y que a veces lo usamos en nuestras condiciones, que ningún profeta es bien recibido en su tierra. A pesar que no está bien recibido, no puede omitir el papel que le toca, su función, su responsabilidad de predicar el Evangelio. Así, la oposición que tuvo Jesús en la sinagoga le hace ver que no es el bienvenido e incluso expuso su vida en el peligro. Ciertamente, hermanos y hermanas, cuando nos damos cuenta de la función del Evangelio, nos damos cuenta que las personas que se dedican a vivir la palabra, que se dedican a predicar la palabra, tienden a ser marginalizados en la sociedad. Es como si la palabra ya es algo del pasado, como si no llevara ninguna verdad, pero aquellos que han experimentado en su corazón, aquellos que han vivido realmente su palabra, saben cuál es la riqueza que se carga esta palabra. Aquellos que abrazan el plan de Jesús saben cuál es la liberación que lleva y cuál es la salvación que ellos abracen. Así que el Evangelio no es cosa del pasado, es cosa de la cotidianidad, es cosa de todos los días. Por eso lo primero en dar testimonio de la palabra son justamente los cristianos, los bautizados, aquellos que realmente creen en Jesús, que tienen que dar fe a lo que creen. Así que nosotros muchas veces nos exponemos
a la marginalización, nos exponemos al rechazo, nos exponemos al peligro, porque el mundo no quiere recibir esta palabra de honestidad, esta palabra de bien, esta palabra de liberación. Por eso nosotros como cristianos tenemos que seguir comprometiéndonos. Aunque el mundo no entienda ahora, más tarde entenderán. Tal vez no van a entender el sacrificio, tal vez no van a entender la iglesia, tal vez no van a entender la predicación que hacemos. Un día se llegará a su corazón. Pidamos al Señor que nos ayude a mantenernos firmes en la palabra, a comprometernos siempre con nuestra vida a la palabra, porque no nos toca ciertamente ver crecer los frutos. No nos toca que los frutos no dependen de nosotros, sino nos toca sembrar. Y el fruto depende de Dios, depende del dueño de la viña. Que el Señor Todopoderoso nos acompañe, nos ayude a vivir según la palabra, nos ayude a aceptar los desafíos de la palabra y asumir nuestras responsabilidades frente a ella. No podemos complacer el mundo hablando la mentira en lugar de la verdad, haciendo el mal en lugar del bien, poniendo tristeza en lugar de la alegría, sino tenemos que andar coherente a la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra